¿Qué estás haciendo? Pues acá leyendo la Biblia, ¿Y si entiendes? un poco, algunas cosas. Llámale a Felipe. En Números 21 se encuentra una historia a la cual Jesús hace referencia en una de las escenas más recordadas de Jesús. Un encuentro que tiene con un hombre llamado Nicodemo. Nicodemo era un hombre que era maestro de la ley, que enseñaba la ley de Dios y se acercó a Jesús una noche, quizás para no ser visto de otras personas, quizás porque era el único momento en que Jesús tenía tiempo para recibirle, pero él se acerca a Jesús y le reconoce: tú has venido de Dios, porque las cosas que haces nadie las puede hacer si no ha venido de Dios. Y Jesús le dice de repente: sabes, de cierto te digo que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de los cielos. Entonces Nicodemo tenía una pregunta en su corazón: ¿cómo puedo ver el reino de los cielos? Y Jesús le dice: es necesario nacer de nuevo. Cuando este hombre Nicodemo empieza a preguntarse: pero ¿cómo puede hacerse eso? ¿De qué estás hablando? Prácticamente este hombre no entendía que Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual. Por lo tanto, Jesús le dice: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te sorprenda que te diga: es necesario nacer de nuevo. Jesús estaba hablando de un nacimiento espiritual. Jesús estaba hablando de nacer de nuevo. Este hombre pensaba en que él estaba muy grande y muy adulto como para volver a entrar en el vientre de su mamá. Jesús se sorprende porque dice: tú eres maestro de la ley y no recuerdas esto y no sabes esto. Pareciera que Nicodemo no le da el entender lo que Jesús está hablando. Y sin duda, las cosas del Espíritu se tienen que discernir espiritualmente. Y Nicodemo no podía entender lo que Jesús estaba diciendo. Por lo tanto, le recuerda esta historia que está en Números 21. En Números 21, versículo 4 dice: después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Jesús recuerda esta historia en ese encuentro que tiene con Nicodemo. ¿De qué se trata la historia? La historia se trata de un pueblo rebelde, un pueblo necio, un pueblo que está, dicen ellos, cansados de un pan tan liviano. Dicen: no hay pan, estamos cansados de este pan tan liviano. Entonces, ¿tenían pan o no tenían pan? Dios les había suplido de todas sus necesidades, pero ellos estaban siendo rebeldes. Dios los había rescatado de la esclavitud, pero ellos pensaban que salieron al desierto para morir. Es Dios el que les abrió las puertas hacia la vida y hacia la tierra prometida, pero ellos solamente ven: vamos a morir. Y sabes, entonces Dios manda serpientes ardientes, serpientes venenosas, serpientes que cuando muerden a una persona, el veneno es mortal y caen muertos. Pero cuando Moisés intercede por el pueblo, cuando le dice a Dios: hemos pecado contra ti, ¿no? Moisés orando, Dios le dice y le da instrucciones muy claras: hazte una serpiente ardiente, ponla sobre un asta, cualquiera que fuera mordido y mirare a ella, vivirá. Dios les da la salida. Y es fe en la palabra que Dios les estaba dando. Si miras a esta serpiente de bronce, vivirás. El veneno era mortal y la única manera de salir de ahí y de vivir era creyéndole a Dios. Por eso Jesús utiliza esta historia y le dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado,
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó esa serpiente para que al mirarla todos vivieran, dice así el Hijo del Hombre será levantado. Jesús estaba hablando de la cruz del Calvario, de cómo él iba a ser levantado en esa cruz, iba a ser considerado maldito. Jesús iba a cargar el pecado de todos nosotros en esa cruz. Y lo único que Jesús estaba diciendo, todo aquel que en él cree, así como aquellos hombres en el desierto tenían que creer, tenían que voltear a ver para vivir, así nosotros tenemos que creer para no perdernos, sino tener vida eterna. Sin duda, hay un veneno dentro de nosotros que es el pecado, que está ya dentro de nosotros y no hay otro antídoto. No hay una capacidad de nosotros para ser rescatados por nosotros mismos de nuestro pecado. No hay manera de hacer cosas buenas para opacar lo malo que hemos hecho. Lo malo que hemos hecho tiene una consecuencia, tiene un castigo, tiene un salario. En Romanos, Pablo le dice a la iglesia de Roma, la paga del pecado es muerte. Ese veneno que hay en nosotros nos hace merecedores de la muerte. Pero también Pablo dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Jesús ya fue levantado en esa cruz. Si tú volteas a ver, si tú crees en Él, no te perderás, tendrás vida eterna. Y de esa manera vas a nacer de nuevo. Y naciendo de nuevo, tienes una esperanza de que un día estarás delante de aquel que te creó con el propósito de estar con Él para siempre. El Evangelio de Jesús es un evangelio de salvación. Es un evangelio que viene, son buenas noticias que vienen a tu vida en medio de las malas noticias. Las malas noticias es que hay un veneno que hay dentro de ti que te está matando. Las buenas noticias es que Dios ha provisto salida para esto. Voltea a ver a Jesús, cree en Él y tendrás vida eterna. Gracias por conectarte con nosotros una vez más en este episodio número 7 de Llámale a Felipe. Una vez más te invito a que nos sigas a través de las redes, que compartas este podcast. Queremos que muchos más escuchen esto y puedan ir aprendiendo un poco más acerca de cómo en el Antiguo Testamento encontramos el Evangelio de Jesús. Un saludo a todos. Mi nombre es Fermín Cuarto y me ha dado mucho gusto que estés conmigo por acá.